Bienvenido país, una vez más a Opinión Pública, que hoy se siente realmente regocijada de tener en nuestro set a una eminencia de la infectología. Me refiero a la doctora Mónica Torma Peinado, quien es actualmente jefa de infectología del Salvador Potier y además es vicepresidenta de la Asociación Mundial Panamericana de Infectología y próximamente será presidenta. Con Dios delante. Vamos a conversar con ella de algo que tiene paniqueado a todo el mundo, sobre todo a República Dominicana, que tiene 2 infectados de coronavirus. Vamos a ver toda la experiencia que ella tiene y que nos informe y nos oriente de esta pandemia que nos tiene a todos previsto, que nos tiene a todos, ¿cómo se llama? Paniqueado, esa es la palabra. Y eso ella nos va a tratar de razonar, de que debemos ser valientes, de que debemos ser, tener un poco de investigación. Y yo creo que mucha gente va a salir infectóloga de todo esto que sale todos los días en la prensa nacional y mundial. Vamos a hacer una pausa. Quiero decir que antes de hacer este programa, paso siempre por Marcia Vicente para dar mi mejor imagen. Usted lo puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Y tras la pausa, algo muy bueno para que ustedes se informen de lo que la Secretaría de Estado de Salud Pública les informa para que usted tenga la medida de higiene que requiere este virus. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, que abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Si le damos un giro a lo negativo, ganamos todos. Este 15 de marzo, volvamos a votar en las elecciones extraordinarias municipales. La democracia no se detiene. Junta Central Electoral. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano.
Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Cuando me puse a investigar en las redes y también en internet, un infectólogo colombiano decía que el coronavirus era un espectáculo. Pero a mí me gustaría que comenzara este programa, doctora, que usted nos informe, nos oriente. ¿Qué está haciendo Salud Pública? Si está haciendo lo correcto, si le está llevando a la población la información que no le lleve el pánico que mucha gente lo atribuye. Y sobre todo que esto debe ser una medida de higiene para prevenir lo que es esta infectación. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y contestándole a tu pregunta, mira, en realidad todo el mundo tiene temor a lo desconocido. Esta es una enfermedad nueva, donde no se sabía al inicio cuál era la forma de transmitirse ni la gravedad del caso. Y por eso cogió desapercibido a estas personas de Wuhan en China, donde hubo una propagación muy rápida de la enfermedad. ¿Qué pasa? Al ir pasando el tiempo, ya tenemos desde diciembre con el surgimiento de esta enfermedad, se ha visto cómo ha sido el comportamiento, sobre todo en la China continental, donde ellos han tenido alrededor de 78,000 casos. Se estudiaron esos casos y se vio cómo se transmitía, el periodo de tiempo en que había la transmisión y de qué dependía de que algunos pacientes evolucionaran normalmente como una gripe común y de que otros fueran hacia la gravedad. Entonces, ¿y eso, en gravedad, qué pasó? Bueno, entonces se investigó y se estudió lo siguiente. De esos 78,000 casos, imagínense, fue el mayor número de casos que se ha tenido hasta ahora, se notó que en aquellos pacientes, independientemente de la edad, que padecían enfermedades de bases como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, esto incluye el asma y aquellos pacientes fumadores, la hipertensión arterial, la diabetes y los pacientes con cánceres que muestran un grado de inmunosupresión. En este tipo de pacientes la enfermedad iba más grave y había un mayor número de mortalidad en estos casos. Asimismo se vio que en los pacientes mayores de 80 años la mortalidad fue bastante elevada, fue alrededor de un 14%. Pero cuando iban bajando en edad, 79 a 70 años bajaba un 4%, de 70 a 60 años de edad un 3%, de 60 a 50 menos de un 3%, y en los pacientes menores de 49 años de edad la mortalidad fue por debajo del 1%. Y también se notó que en los niños menores de 9 años hasta la fecha no hay ningún caso de mortalidad registrado. Eso es una gran noticia porque eso es una gran noticia, son el germen del futuro. Claro, y es una gran noticia que hayan hecho este estudio, porque ahí también se demostró que el 80-81% de la población que padecía la enfermedad la pasaba inocentemente, sin ningún tipo de complicación. Entonces, el temor es a lo desconocido, no a la gravedad que representa esta enfermedad. ¿De acuerdo? Cuando el primer infectado en República Dominicana, el italiano, que se vio a través de los medios de comunicación con una desparpajo, diría yo, se daba la vuelta, toda gente que lo veía decía, pero ese no está contaminado. Me gustaría que nos dijera, doctora, cuando una persona le dé este virus, ¿cuál es el comportamiento cuando está en reclusión médica? Fíjese, precisamente es lo que acabamos de hablar. Como mismo le sucedió a ese italiano, le sucede al 81%. Que tenía 62 años. Le sucede al 81% de las personas. Tienen una enfermedad leve y todo va a depender de su sistema inmunológico. Si usted es una persona de 60, 65 años, 70 años y su sistema inmunológico es competente todavía, porque ha sido una persona saludable, usted va a evolucionar como usted vio ese señor,
a través de las cámaras. Todo el mundo pensaba, no, eso no es verdad, él no tiene eso. Sí, así puede ser, así puede suceder. Que la persona o no tenga síntomas o los síntomas que tengan sean muy moderados, que no ameriten ni siquiera ir a un servicio de salud. A mí me gustaría que usted nos dijera, por ejemplo, decían que esta es una enfermedad que la higiene tiene un ingrediente notable para prevenir que nos dé a nosotros, que nos dé, a pesar de que lo pasamos por un spot, que usted nos diga qué es lo que tenemos que hacer realmente para protegernos. Fíjese, se ha demostrado que como toda enfermedad respiratoria, se transmite por goticas de saliva, pero cuando una persona tose o estornuda, esas goticas de saliva pueden caer en superficies inanimadas, como decimos nosotros. Ese virus puede permanecer en esa superficie hasta 9 días. Entonces, si yo voy a abrir la puerta de un baño o si le voy a poner la mano a una escalinata al bajar, va a subirme o a abrir cualquier puerta, yo no sé si anteriormente la persona que le haya puesto la mano en esa puerta se haya puesto la mano en la boca, en la nariz o en los ojos, que puede estar contaminado, y haber agarrado ese manubrio. O sea, los ojos por lo fluido. Sí, por lo fluido. Entonces, como se ha visto que hasta puede permanecer 9 días, lo que se recomienda es que las personas mantengan una higiene de mano, se laven las manos con la mayor frecuencia posible. Asimismo, si no tienen agua y jabón, utilizar el alcohol gel y frotarse las manos por 20 minutos. Y yo digo que para nosotros como país, esto tiene que servir de educación sanitaria para la población general, porque tenemos muy mala costumbre, muy mala educación de, por ejemplo, tener una persona al lado y estornudar con la boca abierta o toser. En vez de que si no tenemos nada en la mano, lo que se recomienda es utilizar el pliegue del codo para contener esa propagación de esa saliva. Y esta enfermedad ha venido para ver si nosotros podemos promocionar y cumplir lo que decimos. Medidas de higiene. Claro, porque esto no solamente nos va a proteger para el coronavirus, esto nos va a proteger para la gripe común y nos va a proteger para la influenza, que es una enfermedad grave también, que sí la tenemos en el país en muchos casos, mucho más casos que estos 2 casos de coronavirus. Mucha muerte en el país. Y que produce mucha muerte. Hemos tenido muerte de jóvenes obesos, jóvenes diabéticos, que han evolucionado a la gravedad con influenza. Entonces, esto no solamente nos va a servir para el coronavirus, esto nos va a servir para la prevención de muchas otras enfermedades que tenemos en el país. Por ejemplo, para los asmáticos y para los diabéticos, ¿qué tenían que hacer ellos para que eso no le dé tan fuerte o protegerse para no solamente para esto, sino para otro tipo de infectología que le puede llegar al país? Sí, lo que pasa es que este tipo de personas, de pacientes que tienen este sistema inmunológico un poco débil, está más propenso a desarrollar estas enfermedades. Pero en realidad lo que debemos de evitar son las aglomeraciones, evitar estar en contacto con personas enfermas. Y a veces decimos, bueno, quizás puede ser en un salón público o algo, pero puede que sea un familiar. Puede que tengamos un envejeciente en el hogar con un sistema inmunológico deficiente, y llegar un nieto, un sobrino a querer besar al abuelo y a pasar el abuelo y a mostrarle todo su afecto al abuelo. Y eso no debería de ser, o sea, tenemos que pensar en los demás. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de sintomatología, evitar el afecto de ese tipo de forma con nuestros familiares, amigos y relacionados también. Cuando usted llegó al estudio, yo le dije, ¿cómo le saludo? ¿Con los pies? ¿Cómo está? A través de las redes sociales se están saludando con los pies. Pero eso es un chiste, pero el asunto de la aglomeración, usted me dijo que lo que uno debe hacer, el que se siente más propenso a que le dé, es que se quede en un tiempo hasta que salgan. Sí, por ejemplo, si usted va a un espectáculo, que está todo el mundo sentado, usted llega temprano y se sienta, pero a la hora de salir, usted espera que salga el tumulto y después usted sale,
para que evite la aglomeración, porque cuando usted está a menos de 1 metro de una persona con cualquier enfermedad respiratoria, sobre todo en este caso el coronavirus, que es lo que nos compete ahora mismo, existe el riesgo de que usted pueda contaminarse con esa persona. Sí, y entonces, ¿y los médicos cómo se protegen? Fíjese, en los sistemas de salud existe lo que se llama equipo de protección personal. Si yo estoy atendiendo a un paciente que no está diagnosticado con este problema, yo puedo usar una mascarilla quirúrgica y mi bata normal sin ningún problema. Ahora, existe otro equipo más especializado que es gorro, guantes, mascarilla N95, que es una mascarilla especial, y nosotros le llamamos mono o mameluco, que es un traje completo, no es esa bata quirúrgica que se utiliza. Que vimos una foto ahí donde un médico tenía una bata quirúrgica puesta. Ese no es el equipo necesario, es un equipo completo como si fuera un mameluco que se utiliza en esos casos. Y esa ropa de protección personal es específica para cada persona, eso no se presta, igual que la mascarilla. Y es utilizada para el personal de salud en general que está en la atención directa al paciente. Okay. Cuando yo hablo de personal de salud en general, estoy hablando de médicos, enfermeras, bioanalistas, quien suministra la alimentación del paciente y quien limpia la habitación del paciente. Todas esas personas que están en contacto directo con ese paciente tienen que estar protegidas. ¿Todos los afectados con coronavirus se pueden quedar en la casa o tienen que ser hospitalizados? No. Fíjese, existen varios escenarios. Un escenario es que usted tenga un contacto directo con una persona con COVID-19 y que usted tenga síntomas, entonces usted tiene que ser aislado y tratado, evitando de que no llegue a un desenlace fatal. En el caso de que usted haya sido un contacto casual de una persona positiva, existe lo que se llama cuarentena domiciliar, que es un aislamiento en realidad, porque cuarentena son 40 días y en este caso son 14 días. Entonces, ya se ha aplicado en algunas personas que han venido de fuera del país, donde ha estado en contacto casual con una persona confirmada positiva. ¿Qué hizo el ministerio? Esa persona se aisló en su hogar, se separó del resto de la familia y se puso en vigilancia epidemiológica para evaluar si desarrollaba síntomas o no y hacerle la prueba del lugar. Entonces, no necesariamente todo el mundo que haya entrado en contacto con un caso tiene que ser ingresado en uno de los 5 hospitales que están determinados ahora mismo en aislamiento. Eso es importante que la población lo sepa, porque mucha gente cree que dice, no, yo me voy a quedar callada, porque si yo digo que estuve en contacto con alguien, me van a llevar para Ramón de Lara y yo no quiero ir para allá. Pues necesariamente usted no tiene que ir para el hospital. Si usted tiene las condiciones necesarias, se puede separar en su casa, se separa del resto de la familia, se le pone la mascarilla quirúrgica por si tiene síntomas, no esparza esas gotitas de saliva en el hogar y simplemente esperar los 14 días. Si no le pasó nada, liberado completamente. El país no tiene coronavirus, son personas turísticas que han venido y lo han traído. El pánico que existe no es correspondiente a uno contagiarse. Uno puede ir libremente por República Dominicana. ¿Qué tenemos que hacer? No, fíjese, hasta ahora los 2 casos que tenemos son casos importados, tanto el caso italiano como el caso de la canadiense. Pero eso no quiere decir que se le escape al sistema de vigilancia del país alguno que otro caso que pueda infectar a otras personas. Hasta ahora, estos son los únicos 2 casos que tenemos reportados en el país y no hay por qué entrar en pánico. Pero mismo así, como conversamos al inicio, mismo que no dé la enfermedad, nadie quiere estar enfermo, pero mismo que no dé la enfermedad, ya vemos que no todo el mundo evoluciona a la gravedad, ni todo el mundo desencadena en muerte. Todo va a depender de nuestro sistema inmunológico y sobre todo de la edad del paciente. Entonces, esos pacientes que tienen una condición de base son los que más deberían de cuidarse. Y esos pacientes mayores de 65 años, que es donde la mortalidad pasa del 1%. En realidad, la población general simplemente va a tener una gripe común y corriente.
Que eso es muy importante, pero nos gustaría que proteger no solamente a la población, que estamos preparados infectológicamente y el país y hospitalariamente para recibir a los infectados cuando probablemente venga la infección al país. Bueno, de que vengan ya está aquí la infección, porque aunque sean casos importados, está en el país. Pero hay 5 hospitales de aislamiento equipados para las formas graves, porque es que no todo el mundo se ingresa, ni todo el mundo va a una unidad de cuidados intensivos. Entonces hay 5 hospitales en el país preparados para esos casos que puedan caer en una gravedad. Si usted se fija, las estadísticas de los otros países donde han habido un número alto de casos, el porcentaje es pequeño. Es un 3%. Y sobre todo China, que tiene tanta... Sí, pero por porcentaje, usted compara a la población por porcentaje, y un 3% es un 3%, no importa si sean 10, 5, 20 o 7 millones de habitantes. La mortalidad es un 3.4% en la población general. Entonces, no tenemos por qué tener un súper hospital, ni hacer un hospital de emergencia, ni todas esas medidas que ocurrió en China. Señores, China tiene 1.500 millones de habitantes. Nosotros apenas tenemos 13, 14 millones de habitantes. Entonces, si de esta población piense que solamente un 20 o 30% va a tener la enfermedad, y de eso un 3% que va a requerir la atención médica, es algo mínimo, y yo creo que con lo que tenemos ahora, mismo actualmente, como tenemos la evolución de la epidemia en el país, tenemos cómo manejar la situación. Doctora, la República Dominicana es un estado turístico. Sí. ¿Cómo están ustedes viendo lo que está haciendo la Secretaría de Estado de Turismo y Salud Pública para proteger a la República Dominicana de los turistas que vienen aquí, que no sabemos cómo combatir, si vienen con el virus? ¿Qué se debe hacer? ¿O qué se está haciendo? Déjeme decirle algo. Lo que está haciendo República Dominicana no es por dictamen de la República Dominicana, ni el gobierno dominicano, ni nada. Okay. Inmediatamente surgió la epidemia, existe lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, que es de notificación obligatoria cuando usted tenga esa enfermedad en su país. Y número 2, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento de viajes. Y eso es bueno que la gente lo sepa, y que no lo sepa, no solamente que investigue esa parte de los viajes, sino que investigue todo, porque hemos visto en las redes sociales la desinformación que hay. Sobre todo que la gente pregunte, ¿qué yo tengo que tomar para prevenir esto? Ay, que si el jugo de zapote, que si el jugo de chinola, que si pimiento morrón. O sea, a mí me han preguntado una serie de cosas. Inclusive he oído a colegas recomendando el oseltamivir o Tamiflu, que es un antiviral que se utiliza para el tratamiento de la influenza, recomendándolo para el coronavirus. Y eso no sirve para el coronavirus. Ningún estudio está avalado que diga que el Tamiflu o el oseltamivir sirve para el tratamiento ni la prevención del coronavirus. Eso es exclusivamente para influenza. Y es bueno que la gente lo sepa, porque hace 3 semanas en el país se agotó el medicamento. Entonces, personas que tenían influenza, que precisaban de su medicamento para poder salir, no lo pudieron conseguir, porque hubo una escasez, todo el mundo se volvió loco, o yo, que había que usar un antiviral, oseltamivir. No, eso no sirve para el coronavirus. ¿Cómo yo sé si yo tengo algún síntoma de que tengo dolor de cabeza, que tengo fluido, que puedo ser sospechosa de que puedo contraer? ¿A dónde tengo que ir para analizarme? Fíjese, no todo el que tenga tos, fiebre o malestar general tiene coronavirus. Hay muchos virus circulantes, sobre todo. No lo digo porque no está latente ahora en República Dominicana, pero yo lo que le estoy diciendo es para prevenir a lo que en algún momento esto va a suceder en República Dominicana, porque está sucediendo en el mundo entero. Claro. Lo que se hace es lo siguiente. Los síntomas son los mismos de la gripe, de la influenza o del coronavirus. Entonces, ¿qué extra usted puede tener para saber si está infectada o no?
con el coronavirus, es el nexo epidemiológico. Si usted tiene un familiar que tuvo la misma sintomatología y se diagnosticó, si usted se montó en un avión donde hay una gente diagnosticada, si usted está atendiendo a una persona confirmada, entonces usted piensa, bueno, si yo estoy cuidando a fulano, o me monté en un avión, o vengo de un sitio de alta endemicidad de esta enfermedad, entonces yo puedo sospechar que tengo esta enfermedad. Ahora, mi consejo particular es el siguiente. Cuando uno ve la evolución de los síntomas de la enfermedad, uno nota que del primer al quinto día, la persona va a tener fiebre, tos seca y malestar general. Y ya, y la sintomatología va desapareciendo. Pero usted ve en la curva de la enfermedad que a partir del quinto, sexto, séptimo día, empeora el malestar, empeora la fiebre y empeora la dificultad respiratoria. Entonces ya en esos casos, yo puedo sentirme, no para coronavirus, también para influenza. Entonces ahí es donde yo voy a acudir a mi médico, le voy a decir, no, mira, yo comencé hace una semana y en vez de mejorar, yo he ido empeorando. Entonces, su médico es el que tiene que determinar de qué prueba hacerle, y esa prueba, por ejemplo, primero su médico le puede hacer influenza, pero la prueba específica de PCR de coronavirus solamente la toma la muestra el Ministerio de Salud Pública y la envía hacia el Laboratorio Nacional. Pero están protestando las clínicas diciendo que debe haber una apertura para esa prueba. ¿Usted cree que es así o debe tener el control de salud pública? Mira, lo primero es que las clínicas privadas lo que deberían de tener ahora mismo es un área de aislamiento. Yo no conozco a la fecha de hoy, 6 de marzo, ninguna clínica del país donde haya hecho un entrenamiento a su personal y lo haya socializado. ¿Y salud pública y sí? que haya hecho un área de aislamiento en caso de que tengan pacientes o que tengan un stock de protección para su personal. Entonces, lo primero que tienen que hacer estas clínicas que están protestando, antes de tomar la muestra, porque esa muestra no la puede tomar todo el mundo, porque es un hisopado nasofaríngeo. Cuando usted le mete un hisopo a una persona en la nasofaringe y usted no tiene ni guante, ni lente, ni una N95, ni el mameluco, esa saliva, eso provoca tos y provoca estornudo. Esa saliva le va a caer al personal que esté tomando esa muestra. Y se contagia. Entonces, si usted no tiene un personal preparado para esto, ¿qué es lo que están protestando de la toma de muestras? No entendí. La verdad que no entiendo, porque para usted solicitar algo, usted tiene que prepararse primero. ¿Son muchos los infectólogos del país? Sí, tenemos bastantes infectólogos, tanto de pediatría como de adultos. En el Hospital Robert Reed está la Residencia Nacional de Infectología Pediátrica, y en el Hospital Gautier, conmigo, está la Residencia Nacional de Infectología de Adultos. Excelente, doctora. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos para enfrentar al coronavirus. Enseguida volvemos. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Doctora, como tenemos una frontera tan porosa, que por ahí entra todo lo que puede entrar a República Dominicana, ¿qué usted aconseja de protección para esa frontera de República Dominicana y Haití? Bueno, yo no he visto que esta enfermedad ataque una determinada raza ni una determinada nacionalidad. Entonces, las medidas de las fronteras deben ser las mismas que debemos tener para guardar nuestra ciudadanía, nuestro resguardo como país, pero no hay ninguna medida específica en ese sentido. Que sean haitianos, chinos, italianos, fíjense que el peligro nuestro ahora mismo es Europa, no Haití, porque donde ha habido mayor número de casos ha sido en Italia, que tiene vuelo directo con nosotros. Entonces, a mí me preocupa más Haití por enfermedades como la malaria o como la tuberculosis, pero no específicamente por el coronavirus. Yo he visto en las redes que se están utilizando en China, no sé si es correcto, medicamentos del SIDA, del VIH, para curar este tipo de enfermedad de coronavirus. ¿Es verdad esto? Sí, fíjese. Para los pacientes que necesitan internamiento, los pacientes que evolucionan a la gravedad de la enfermedad, donde usted necesita evitar que ese virus se siga multiplicando porque le está haciendo daño a ese individuo, o sea, ese tratamiento no es para todo el que esté infectado. Se está utilizando interferón inhalado, que es producido en Cuba, el que se usó en China era producido en Cuba y lo tenemos ahí mismo cerquita, y se está utilizando un inhibidor de proteasa. ¿Qué es un inhibidor de proteasa? Es un medicamento que actúa específicamente en una enzima que se llama proteasa, que es común en los virus de RNA. Entonces, como el VIH es un virus de RNA y los coronavirus son virus de RNA, tienen en común esa enzima. Entonces, en los pacientes se está utilizando el protocolo, el uso del interferón y el uso de este inhibidor de proteasa, no solamente en China. El protocolo español también lo tiene incluido, el protocolo argentino, el protocolo italiano. Todos los protocolos que se están elaborando básicamente es con la utilización de estos medicamentos. Se habla muchas veces, he oído, que el clima tiene como una especie de stop para no dejar desarrollar este coronavirus. ¿Es verdad o no? ¿Es un mito o no? Bueno, aparentemente es un mito, porque hemos tenido casos en países con otro tipo de temperatura. Fíjense que hubo casos en Brasil. Brasil ahora mismo está en verano, el cono sur está en verano, y ya ha habido casos en Brasil, Argentina, Chile y Ecuador. Entonces, no hay ninguna base científica que me diga a mí que esté relacionado con la temperatura. Y en cuanto a las escuelas, el metro y, por ejemplo, cuando vienen los aviones, cuando vienen los ¿cómo se llama? Los cruceros, ¿qué recomendación usted puede dar para el país? Como le digo, las recomendaciones, por ejemplo, para los cruceros y todo eso, están en las reglas internacionales y el protocolo que elaboró la Organización Mundial de la Salud. Hay una serie de requisitos que si usted se entra en la página de la Organización Mundial de la Salud, le especifica a sí mismo, orientación de viaje, y está puesto ahí. Para lo de las escuelas, el número de casos que tenemos en el país no amerita todavía el cese del año escolar. Pero sí higiene. Inclusive, sí, claro que sí. Esas medidas de higiene, la responsabilidad de cada centro docente es reproducir esa información sobre la higiene y evitar que haya traspaso de esta infección en caso de que uno de los alumnos esté contagiado. Pero fíjense, yo estuve en conversación con el presidente de la Sociedad Brasileña de Infectología recientemente, hace unos 20 minutos, por comunicación de WhatsApp, y ellos emitieron una comunicación desmintiendo que ellos
recomendasen el cierre de las escuelas en Brasil. Y fíjese que Brasil es un país bastante grande, donde tiene un número más o menos de casos todavía pequeños, igual que nosotros, y donde no ha habido esa recomendación de cierre de las escuelas. Todavía no estamos en esa etapa para hacer eso. Bueno, excelente. Doctora, a mí me gustaría que usted nos hablara de algo tan importante como la protección que tenemos que tener lo de República Dominicana, lo de este país, para hacer que este virus no nos coja desprevenido, y sobre todo hacer hincapié en las medidas, vuelvo a decir, de las medidas de higiene. ¿Qué otros recursos podemos lograr nosotros a través de medidas de higiene? Aparte de lo que hemos dicho, que los pacientes con síntomas son los que van a utilizar la mascarilla quirúrgica, de no tratar de toparnos la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias, de lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, si es con alcohol gel, 20 segundos el frotarnos las manos. Y algo importante es que en la casa tenemos desinfectantes que podemos utilizar. Ya hablamos que el virus puede permanecer en las superficies muertas, inanimadas, por 9 días. Entonces en casa podemos preparar soluciones. Simplemente usted coge 10 cc o 10 ml del cloro común que tenemos en el hogar y los diluimos en medio litro de agua. Y que esa solución, rociarla en las superficies inanimadas, con 1 minuto mata el virus. Entonces esa misma medida de desinfección la podemos tener en las escuelas, en nuestro hogar, en nuestros centros de trabajo. Y es una medida barata y que sirve para matar el virus. Es importante que sepan que es el cloro diluido, 10 ml por medio litro de agua, porque hay gente que piensa que poner el cloro puro es más efectivo. No, usted está gastando más recursos, usted está dañando la superficie donde lo está echando y usted a veces hasta lo usan con las manos sin guantes y erosiona la piel. Sí. Y usted inhala aquello y es algo insoportable. Entonces, sobre todo para los asmáticos. Claro, entonces simplemente diluir 10 cc, usted compra una jeringuilla, 10 cc de cloro y medio litro de agua, lo diluye ahí y lo pone en un atomizador y piega limpia y punto. Doctora, he visto que el celular tiene más contaminante que el baño, que el sanitario. ¿Cómo protegemos ese celular que todo el tiempo lo tenemos en las manos para que eso no nos contamine? O limpiándolo, como le acabo de decir. Pero también con cloro. Claro, con la solución de cloro, no con cloro. Con la solución de cloro. O con alcohol gel, usted lo puede limpiar con lo que usted quiera. Con alcohol. Claro, usted coge una toallita o de esos pañitos desinfectantes que hay y se lo pasa frecuentemente. Porque de repente yo cojo mi celular, lo pongo aquí, pero yo no sé si esa superficie está limpia o sucia. Entonces yo cuando salga de aquí, cojo mi pañito, lo limpio y uso mi celular. He oído que debe de ser limpiado 3 veces al día. ¿Usted cree que eso es suficiente? No, todo depende de dónde usted lo use, dónde usted lo coloque. Bueno, y en cuanto a la influencia, el país está totalmente garantizado las vacunas. Es bueno que esa persona que tiene mayor probabilidad de que le puede ser contagiado, que se preparen con las vacunas de influenza. Claro que sí, fíjense, la vacuna de influenza se pone todos los años, es anual. En noviembre, en el otoño, cuando comienza el otoño, es que sale la nueva vacuna de cada año. Y es bueno que las personas, aunque sean jóvenes, pero si tienen enfermedades de base, como las mencionamos anteriormente, tienen que ser protegidos para influenza, así como los envejecientes. Entonces, ese tipo de población, en el programa ampliado de inmunizaciones del Estado, existe la vacunación gratuita para ese grupo específico de personas. Las personas jóvenes que tienen estas enfermedades de base o envejecientes mayores de 65 años. En esos dos grupos la vacuna es gratuita y en el país hay. Sobre todo el neumococo. Esa es otra vacuna. Eso se puede conseguir, se puede vacunar con la población. Y la población no. con el mismo grupo de riesgo tiene la vacuna del neumococo, la de polisacárido está en el Ministerio de Salud también, en el programa ampliado de inmunización. ¿Y son gratuitas? Para ese grupo de personas, sí. Ok. O sea, cualquier persona va a los centros de salud pública. Cualquier no.
grupo de jóvenes. Bueno, ese grupo. Exacto, sí. Y es gratuito porque yo sé que en las clínicas son bastante caras. Son bastante caras, pero son diferentes porque el programa ampliado de inmunizaciones solamente tiene una del tipo de vacuna de neumococos, que es la de polisacárido. La vacuna conjugada la tiene el ministerio, pero solamente la tiene en la población infantil. ¿Por qué? Porque en nuestro país había una alta incidencia de meningitis y de neumonías y derrame pleural por el Streptococcus pneumoniae. Y se logró, a través de la Fundación Dominicana de Infectología, el doctor Jesús Férez Iglesias, iniciar un primer programa de vacunación en el país, y luego el ministerio siguió con este programa y es utilizado en niños. Pero en los adultos ese tipo de vacuna no está gratuitamente, que es la que usted llama que es cara. Bueno, pero sería bueno que todas estas recomendaciones que usted ha hecho lleguen al público, y que sobre todo el dominicano es muy proclive a medicarse sin que el médico se lo receta. ¿Ese tipo de vacuna tiene que ser recetada por los médicos? Sí, generalmente es una indicación médica que se hace, y según la edad y la enfermedad de base que tenga el paciente, existen las recomendaciones, si es una dosis, si después de 10 años tiene que repetirla, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Puedes tomar tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Ay, señores, que subión de la factura este mes. Dios mío, ¿qué hago? ¡Dame luz! Hola, soy Protecom, para servirles de ahí a ahí en más de 40 puntos expresos en todas las provincias del país completamente gratis. Recibe nuestra orientación gratuita y la atención a tu reclamación si la respuesta por escrito de tu distribuidora no te satisface o no la recibes en el plazo reglamentario. ¿Cómo les atendieron? ¡Oh, de ahí a ahí! Superintendencia de Electricidad, garantía de todos. Este 15 de marzo en las elecciones extraordinarias municipales votaremos solo de forma manual en todo el territorio nacional. Dirígete a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntala al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a alcalde, alcaldesa o director, directora de tu preferencia, y luego el regidor, regidora o vocal del mismo partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítala en la urna. Firmas en el padrón, entintan tu dedo, estampas tu huella y te entregan tu cédula. Por último, sal de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable.
Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. La prensa nacional, doctora, es muy responsable y sobre todo el enfoque que le está dando a este coronavirus a través de los profesionales de la infectología a nivel nacional. Usted lo acaba de decir antes de entrar en pantalla. ¿Cómo es ese resultado y cómo es que le está llegando esto a la población? Mira, para mí ha sido muy satisfactorio que los diferentes programas que yo he ido y que han ido los colegas nuestros, han sido programas que han aportado cosas positivas a la población, en el sentido de que le estamos transmitiendo el mensaje de no entrar en pánico, de cómo se desarrolla esta enfermedad, de saber que un 81% va a cursar con una enfermedad normal, de aquellos pacientes que están a riesgo, cómo deben de cuidarse. Y creo que hasta ahora la población está recibiendo el mensaje de la prensa como debe de ser, por lo menos de la prensa televisiva. ¿Y en prensa escrita? A veces en prensa escrita, como que no hay titular en ese día y deciden poner un primer caso y bueno, con toda la, que si es verdad, que si no es verdad. La gente me dice, cuando yo le digo, yo estoy contenta de que hubo el primer caso, pero doctora, ¿cómo es posible? Sí, estoy contenta porque ya se acabó el mito y ya se acabó el morbo, de que si iba a haber un primer caso, el ministerio se iba a quedar callado y iba a seguir el misterio. Y fíjese. Y no debe haber misterio. No, no debe haber jamás. Entonces el morbo sí va a saltar. Exactamente. Y fíjese que hasta ahora el ministro, usted sabe que yo en ese sentido y el resto del equipo de infectólogos que ha aparecido en los programas, somos independientes de la política. Pero cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Si se van a hacer mal, los primeros que vamos a estar somos nosotros y la Sociedad Dominicana de Infectología, denunciando las cosas que estén mal hechas. Pero hasta ahora se ha manejado bastante bien y están dando la información. Hoy en la tarde me llaman que vieron unos cuantos carros del 911 con la sirena y escolta, que si yo sabía que estaba pasando. Y yo, bueno, seguramente hay algunos pacientes que están sospechosos y seguro lo llevan para Ramón de Lara a investigar, pero eso es de esperarse. Van a haber casos, pero tenemos que estar tranquilos porque no todos los casos llegan a la fatalidad. Esto va a pasar como mismo pasó el brote de influenza en el 2009. Hubo un boom, fue una pandemia. En ese momento no teníamos... Hay pandemia porque está en el mundo entero, exacto, pero los números de casos no son tan alarmantes ahora. Pero no teníamos vacuna cuando salió y teníamos el mismo Y ahora pánico. No hay vacuna. Ni medicamento. Exacto, para el coronavirus, pero para influenza no lo teníamos en aquel momento. Okay. Ahora bien, en Estados Unidos se mueren entre 16,000 y 60,000 personas por influenza todos los años. Y nada, no salen en los periódicos eso. ¿Entiendes? Entonces, como que la noticia ha sido un poco más selectiva en este caso, ¿por qué? Porque es una enfermedad nueva, salió en el continente, en la China continental, donde ahora mismo es el dueño del mundo en cuanto a comercio, y fue un boom que se hizo bastante publicitado en todos los medios. He oído que hay poco kit para determinar el coronavirus. ¿Es verdad eso? No tenía conocimiento de que había poco kit, pero tengo entendido que nosotros recibimos apoyos de dos instituciones. Son el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que fue el que primero validó la prueba de PCR del diagnóstico del coronavirus, y tenemos el apoyo también de la Organización Panamericana de la Salud, con nuestra oficina aquí en República Dominicana, y no creo que haya desabastecimiento de reactivo. ¿Qué tiempo usted le da, con su experiencia, doctora, a que esto pase en el mundo? Si, si por ejemplo, China está minorando los casos y en otro
en otros sitios que ya tienen coronavirus. Sí, tenemos que esperar el comportamiento porque tenemos pocos meses, es de diciembre a marzo. Hasta ahora es muy poco para... ¿Qué tiempo a un virus le cogen? Todo depende de los controles que se utilice. Pero generalmente para que este boom pase, yo digo que unos 6 u 8 meses, vamos todavía a estar oyendo noticias del coronavirus. Sobre todo, incluso están hablando de temas apocalípticos con este coronavirus. Pasó con el ébola, pasó con la influenza y mire, estamos vivos todavía. Con el HIV1, ¿cómo es? Con el HIV pasó también y están vivos todavía y hay tratamientos que duran que hacen que la persona dure como cualquier otra persona inmunocompetente. Como una médico científica que está tratando el tema del SIDA, ¿cómo usted hasta ahora ha visto los resultados de enfrentar esa enfermedad en República Dominicana? Mire, el asunto con el VIH es un poco complejo, porque así mismo como salió la epidemia, hubo un gran temor, los ministerios de salud hacían campañas de prevención muy importantes y habían pocas opciones de medicamentos y había una alta mortalidad. Al tener nuevos medicamentos en el mercado y saber que ya tú no te mueres de eso, sino que tú vas a vivir la vida con este virus, se lo vas a poder transmitir a otra gente, pero puedes vivir porque tienes medicamentos que lo controlan, como que se ha bajado un poco la promoción de la prevención, a mi entender. Y creo que también República Dominicana se ha quedado un poco atrás en cuanto al tratamiento, no efectivo y eficaz, porque tenemos tratamientos efectivos y eficaces, sino a tratamientos más simples que actualmente hay en el mercado. Hay una pastilla que son 3 medicamentos en uno. Imagínese qué frecuencia, qué adherencia va a tener el paciente de tomarse su medicamento si se tiene que tomar 6 pastillas a comparar si se va a tomar una. Entonces, tenemos que como que modificar un poquito más con qué estamos tratando a nuestros pacientes, que aunque, repito, los medicamentos que tenemos son efectivos, pero son muchos todavía. Entonces, si tenemos otros más simples... Y son tan costosos. Y si el Estado le provee... Sí, los medicamentos son gratuitos en las 74 unidades de atención integral del país. Los medicamentos y las pruebas necesarias para el seguimiento de los casos. Y en cuanto a contagio, ¿cómo está eso en República Dominicana de VIH? Bueno, el número de casos se mantiene más o menos estable, pero lo importante es que si usted es diagnosticado y usted recibe el tratamiento, lo que llamamos la carga viral, o sea, la cantidad de virus que tiene en sangre, con el medicamento se mantiene suprimida, entonces el riesgo de usted contagiar a otra persona se disminuye. Entonces, lo importante es que si usted tiene duda o no, hágase la prueba, reciba su tratamiento y con eso se está salvando usted la vida porque va a durar más y estaba salvándole la vida a otra persona. ¿Y qué número de contagiados hay en República Dominicana? Hablan de 47,000 contagiados. Y de eso solamente en terapia de tratamiento alrededor de un 70%. O sea, hay 30% que todavía no está en tratamiento. Doctora, nos queda un minuto. Se lo voy a dejar para que le lleve una reflexión al público de que esté tranquilo, de que ustedes tienen la capacidad para orientar al público y que eso va a pasar, como pasa todo. Sí, lo más importante es estar bien informados. Si usted tiene desconocimiento de esta enfermedad, entre a la página de la Organización Mundial de la Salud. Usted lo pone así mismo en el internet. Por su teléfono puede entrar. O a la página de la Sociedad Dominicana de Infectología o la de la Sociedad de Neumología también. Todos los días se publica diariamente las novedades, tanto en el tratamiento, en número de casos. Y si usted se pone a ver, la mortalidad se ha mantenido estática, no ha variado, 3.4% en la población general. Recordarles que el 80-81% del que adquiera este virus lo va a desarrollar sin ninguna complejidad. Y que aquellas personas mayores de 65 años y aquellas personas que tengan una enfermedad de base deben cuidarse un poquito más, deben evitar aglomeraciones y debe evitar el contacto con personas que tengan síntomas respiratorios, no solamente para protegerse del coronavirus, para protegerse de la gripe, para protegerse de la influenza, para protegerse de la tuberculosis y para protegerse también entonces del coronavirus.
Bueno, doctora, ha sido un programa exitoso de las recomendaciones que le ha dado usted a los amigos televidentes, y espero que esa siembra que ha dejado la doctora Mónica Torman Peinado sea en buen recaudo, sea en terreno fértil, para que nosotros no tengamos el pánico que este coronavirus nos ha desarrollado en nuestra mente. Vamos a darle muchas las gracias, doctora, por estar aquí, por darnos todas sus informaciones, y a ustedes, amigos, será el próximo domingo cuando de nuevo les espere yo en Opinión Pública. Hasta entonces.